Nos aterra pensar que esa noche una bruja nos visitó. Mi nombre es Rubí y quiero contarles una historia. Se supone que los primeros recuerdos de la infancia deben ser los más bonitos. En mi caso, cuando yo tenía 4 años, teníamos muy poco de haber llegado a Río Verde, San Luis Potosí. Para ese entonces mi hermano y yo ya habíamos nacido. Yo soy la mayor de la familia. Llegamos ahí y éramos 4. Mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. Entonces en ese momento yo le gano a mi hermano con 1 año y medio. Si yo tenía 4, él tenía como 2 y medio, 3 años más o menos. Y me acuerdo mucho que mi papá, él trabajaba para un señor que lo mandaba a echar viajes fuera. Él vendían como verduras, como cosas para entregar fuera, ¿no? Entonces lo mandaban a echar viajes, pero eran como que eran ventas muy grandes porque llevaban camiones muy grandes. Entonces mi papá pues se iba por días y mi mamá se quedaba con nosotros. En la propiedad, es una propiedad muy grande, había nada más un cuarto. En la esquina, por ejemplo, imaginémonos un rectángulo. En la esquina principal, en la esquina frontal de la propiedad, ahí estaba el cuarto. Y lo demás estaba circulado como por tela de alambre. Y la verdad, en la colonia no había tantísimas casas, ¿no? Era apenas como que se estaba poblando. Y yo me acuerdo mucho que había un camino como de piedrita, así como de piedra, como de cemento, larguito. Había muchos naranjos, había mandarinas también, porque bueno, como les menciono, apenas estaba como que asentando bien la colonia. Ya había alumbrado público y todo, ¿no? Pero la verdad es que eran pocas casas y ese caminito daba a una cocina. Y bueno, el cuarto donde estábamos tenía de esas puertas que le podías poner un candado por fuera. Se trancaba como con un fierro largo y ponías tú el candado. Y por dentro pues estaba igual. Entonces me acuerdo mucho que mi mamá nos encerró esa vez. Ya era noche. Entonces mi mamá nos encierra a mi hermano y a mí y me dice, realmente no recuerdo a qué salió y realmente no me acuerdo porque mi papá no estaba. Estábamos mi hermano y yo solitos. Mi mamá sale y me dice, cuando sea yo te voy a tocar y te voy a hablar para que me abras por dentro. Entonces ella se sale, nos deja encerrados y obviamente pues yo tenía que levantar el seguro por dentro y ella tenía que abrir el candado por fuera. Ese cuarto es el más viejito actualmente en la casa de mis papás. Tenía una ventana de esas que se abrían como de dos, así de en par, se emparejaban y se cerraban. La puerta estaba igual, de esas puertas pesadas, grandotas. Estábamos ahí y empezamos mi hermano y yo a jugar. De esos focos como de antes que daban como mucha luz muy incandescente. Estábamos jugando y nos aburrimos y empezamos a jugar por debajo de la sábana. Entonces, bueno, estábamos encima de la cama y nos agarramos a jugar, como a hacer sombras con las manos y esto. Entonces, se pasó el rato y mi mamá pues no llegaba, ¿no? Y ya era de noche. Entonces mi hermano como que ya se estaba poniendo un poquito pues preocupado, nervioso. Era un niño, yo también. Entonces yo empecé a ver por debajo de la sábana. El foco reflejaba que alguien se estaba acercando de la puerta hacia nosotros, porque la cama estaba frente a la puerta. Pero era una habitación grande, no era una habitación tan pequeña, ¿no? Entonces mi hermano y yo nos vimos y yo le hice señas que se callara, ¿no? Que ya no hiciera ruido. Dejamos de movernos. Entonces llega esta sombra, porque no se veía, o sea, realmente se veía nada más su silueta y su sombra a través de las sábanas. Y tenía unas uñas enormes. Fue lo más feo, el recuerdo más feo que tengo yo de mi infancia.
llega esta persona. Era muy parecida a mi mamá, muy parecida. Mi mamá es una persona muy guapa. Tenía su cabello ella en aquel entonces cortito, pero como un poco rizado. Ella usaba unas arracadas siempre, pero no usaba las uñas así. Y bueno, empezó a acercarse. Y cuando más se acercaba, yo más miedo sentía. Y entonces yo lo que hice fue que abracé a mi hermano y me quedé, o sea, quieta. Él también se quedó quieto, sin movernos. Y esta persona llega y nos empieza a manosear literalmente como si fuéramos fruta, como si fuéramos carne. Nos empieza a manosear. A él, recuerdo muy bien, que le tocó el área del ombligo. A él, con las uñas, o sea, y yo en mi inocencia empecé a rezar lo que yo sabía. Muy poco, o sea, realmente sabía rezar el ángel de la guarda y hasta ahí. Y empecé yo a rezar y yo del nervio no podía ni siquiera decir nada, o sea, yo lo estaba haciendo mentalmente. Mi hermano empieza a querer llorar, yo le hago señas con la mano de que no llore, por favor, que guardara silencio. A mí me empieza a tocar la cabeza, como donde dicen las abuelitas que es la mollera. Ahí me empieza a tocar a mí y me agarra la nariz. Y fueron unos minutos donde esta persona nos estuvo examinando físicamente. Se nos tocó las piernas, nos tocó el ombligo, la cabeza, la cara. Y yo lo único que hice fue, dije, algo nos va a hacer, ¿no? Y yo cerré los ojos y seguí rezando lo que yo me acordaba. Y así como llegó, así se fue. Y en ese momento, que ya no escuchamos nada, pasaron unos minutos, suena la puerta. Y era mi mamá. O sea, empiezo yo a hablar, a preguntarle que quién era. Y me dice, soy yo, hija, ábreme por dentro. Porque ella ya había abierto por fuera. Entonces le digo, mamá, ¿por qué nos asustas? ¿Por qué nos haces esto? Y llorando, yo llorando. Y mi hermano también. Pero yo tenía un poco más de noción de las cosas, ¿no? Hasta donde mi inocencia me lo permitía. Y le digo, mamá, ¿por qué nos asustas? Y empiezo a contarle lo que pasa. Y mi mamá, muy asustada, se encierra con nosotros así. Yo me acuerdo que esa vez probablemente ella no durmió por cuidarnos, porque realmente estábamos solo los tres en una colonia donde, pues, a quién le pedías auxilio, ¿no? Si algo pasaba. Pero bueno, eso pasó. Y pasaron los años, ¿no? Y después nos enteramos por otra cuestión, ¿no? También que nos pasó. Y nuestra vecina más adelante, 4 casas más adelante, cuando llegamos, ella ya estaba ahí, ¿no? Cuando llegamos a la colonia, la señora ya vivía ahí. La señora era bruja, hacía brujerías. Entonces, yo nunca había como que hilado, ¿no? Este suceso con ella. Hasta que como que muchas cosas empezaron a hacer como un rompecabezas, ¿no? Que se empieza a armar. Empezaron a checar, ¿no? Dije, híjole, éramos unos niños y esta mujer nos visitó, esta bruja nos visitó. Y bueno, yo en ese momento, como menciono, yo era una niña, mi hermano también. No alcanzaba yo a comprender, no entiendo cómo fue que pudo entrar. Si la puerta de afuera estaba con candado, si yo atoré la puerta por dentro cuando mi mamá se fue, yo no escuché nada. Yo no escuché que nada se abriera. Con los años empecé como que a reflexionar todo esto, ¿no? Y hace unos años, también hace como 4 años, estábamos en una reunión en Navidad en casa de mis papás. Yo ya no vivo con ellos. Mi hermano y mi hermana siguen viviendo ahí. Y bueno, en ese momento que pasó esto, mi hermana todavía no nacía. Ella nace como 5 años después de esto. Y platicando con mi hermana, con mi hermano, le digo, oye, ¿te acuerdas? No, ¿realmente te acuerdas que pasó esto y esto y esto? Dice mi hermano, sí.
Dice, yo me acuerdo mucho que a ti te agarró la cabeza y te empezó a agarrar la cara. Y por muchos años yo dije, tal vez yo lo imaginé, tal vez yo en mi memoria empecé a pensar cosas, ¿no? O porque era una niña. O sea, caigo en cuenta que todo esto sí pasó, todo esto sí fue real. Y mi hermano, ¿se acuerda? Mi hermano era un niño muy chiquito. Y este recuerdo es de los primeros que tengo yo de mi infancia. Y créanme que nos aterra pensar que esa noche una bruja nos visitó. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has tenido una experiencia similar? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si tienes una historia paranormal que nos quieras contar, puedes enviarla a la página de Facebook. Encontrarás el link en la descripción de este video.